Bienvenidos a este nuevo video de metrología parte 2, donde vamos a ver los instrumentos de medición. Allí conoceremos primeramente una definición de lo que es un instrumento de medición. Conoceremos algunos instrumentos, que son muchos en el mercado, pero vamos a ver los más utilizados. Primeramente, vamos a definir qué es un instrumento de medición. Por eso allí hacemos la pregunta: ¿qué son los instrumentos de medición? Vamos a definirlo de esta manera. Son aquellos aparatos de medición las cuales se utilizan para conocer la magnitud de diferentes objetos o fenómenos dependiendo del tipo de dispositivo. En el video anterior ya pudimos ver las magnitudes, 7 magnitudes fundamentales físicas. Y estos aparatos de medición poseen una o varias escalas de medida determinadas. Más adelante vamos a ver las diferentes escalas y vamos entonces a ir estudiando estos instrumentos y cuál es la magnitud que ellos están midiendo. Ya he explicado este concepto, vamos a ver algunos instrumentos de medición. Por ejemplo, aquí vemos el vernier, vemos el tornillo micrométrico, vemos un manómetro, diferentes instrumentos, el cual algunos lo estaremos estudiando. El segundo dibujo, donde vemos aquí multímetro, amperímetro, medidores de temperatura. Continuamos entonces con la explicación del primer instrumento de medición. ¿Qué es un multímetro? Multímetro es un dispositivo eléctrico para medir las magnitudes características de la electricidad. Más adelante también vamos a estudiar el voltímetro. Se le llama multímetro en este caso porque este dispositivo electrónico, además de medir voltios, mide también resistencia, mide también corriente, recordando que la corriente se mide en amperios, la resistencia en ohmios y la tensión en voltios. Continuando con la explicación, un multímetro, también denominado tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas, ya explicada anteriormente, como intensidad, corriente, ¿no? Resistencia, como tensiones, voltaje, ¿verdad? Entre otros. Las medidas pueden realizarse para corriente continua y corriente alterna, y en varias magnitudes de medida cada uno. Los hay analógicos, que son aquellos instrumentos que utilizan aguja, muy bueno por cierto, que se conocía como el tester, como aquel instrumento negro, y también lo hay digitales. En el mercado hoy en día este instrumento, ¿verdad?, se puede conseguir a un precio razonable de $20 en adelante, dependiendo de la marca, pero son muy útiles para cualquier técnico, electricista, cualquier técnico, cualquier ingeniero que esté haciendo diferentes pruebas y cualquier otra persona que haga algún oficio el cual trabaje con estas magnitudes. Vamos entonces a seguir explicando este instrumento llamado multímetro. El multímetro consta, además del visor que permite leer los valores de las diferentes magnitudes en los distintos márgenes de medida, de un conmutador o selector que permite cambiar la función del multímetro para que actúe como medidor en todos los márgenes y en todas sus versiones de medida. A veces cuando estamos midiendo corrientes muy pequeñas, nos vamos a unidades pequeñas,
No es lo mismo medir un amperio que un miliampere. Así sucesivamente, a medida que vamos estudiando estos instrumentos y a medida que vamos teniendo contacto con las diferentes variables, vamos a ir conociendo y manejando el instrumento y manejando todo lo que es la escala en la cual se requiere para dar el valor más exacto y posible. Este instrumento consta de dos conductores eléctricos o puntas de medida que vemos, ¿verdad? Uno negro y uno rojo, ¿verdad? Las puntas de medida suelen tener colores para facilitar que las conexiones exteriores se realicen de forma correcta. Cuando estamos midiendo corriente continua, suele ser de color rojo la de mayor potencia, es positivo, y de color negro la de menor potencia o potencial negativo. El multímetro está dotado de una pila interna, en este caso, que periódicamente hay que controlar, hay que cambiar, ¿verdad? Y también posee un ajuste de cero necesario para la medida de resistencia. Continuamos también con otro instrumento llamado el cronómetro digital. El cronómetro digital, lo observamos acá, ¿verdad? Es un instrumento a pila que permite medir el tiempo transcurrido durante el evento o la duración de un fenómeno con una precisión de centésima de segundo. Puede ser activado y desactivado a voluntad por medio de dos botones. Aquí ven, uno y dos. Y muy usado en la competencia de atletismo, en la cual se desea conocer cuál fue el ganador, y a veces no es por segundo, sino es por centésima de segundo. Por eso es que era importante las mediciones. Continuamos con el siguiente instrumento, el cual estamos viendo la figura, y él mismo nos dice que un estetoscopio, el cual es un instrumento acústico usado en medicina, veterinaria y enfermería para la auscultación o para oír los sonidos internos del cuerpo humano o animal. Generalmente se usa en la auscultación de los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios, aunque algunas veces también se usa para objetivar ruidos intestinales o soplos por flujos anómalos sanguíneos en arterias y venas. Continuamos con el siguiente instrumento llamado vernier, muy usado hoy en día en los talleres, en las ferreterías, en fin, en donde se tenga que trabajar con precisión la medición de piezas mecánicas. También es conocido como calibrador vernier. Este instrumento es ideal para mediciones de precisión. Permite medir diámetros, grosores y profundidades con gran exactitud. Es esencial para el trabajo de ingeniería y de mecánica, donde se requiera una alta precisión de medida. Continuamos con este otro instrumento muy usado en los hogares, muy usado también por los artesanos como carpinteros, en fin. Y la cinta métrica, aquí llamado cinta métrica, ¿verdad? Es un instrumento de medición manual usado para medir la longitud, sabiendo ya que estas son magnitudes, una magnitud. La longitud representa una magnitud. Este entonces instrumento es usado para medir la longitud de una cosa del mundo real. La medición consiste en calcular con precisión. Los cálculos
son comparados e interpretados de acuerdo al fin por el cual se realiza una medición. En realidad ya este es un concepto, pero en realidad cuando usted va a medir ya hay una escala, como ya estamos previamente explicado, ¿verdad? Y allí lo que tenemos que hacer es, es tanto, por lo menos 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, porque ya eso está parametrizado. El patrón de este instrumento es el metro. El principal uso que mide este instrumento es la longitud de objetos, espacio, madera, paredes y mucho más. Continuamos entonces con este otro instrumento llamado micrómetro. ¿Qué es el micrómetro? El micrómetro es una herramienta de precisión utilizada para medir objetos extremadamente pequeños con alta precisión. Es esencial en la industria de la manufactura y la ingeniería. El micrómetro. Ya cuando lo estamos enseñando físicamente para que ustedes lo sepan identificar. Tenemos también este otro instrumento, muy útil también, llamado vamos a ver acá, el dinamómetro. Y aquí podemos ver un pequeño concepto para que podamos entender que este instrumento mide la fuerza y la tensión en objetos fundamentales en pruebas de materiales y control de calidad en la fabricación. Por tanto, vamos a ver otro instrumento llamado, aquí vamos a ver, catetómetro. Catetómetro es una herramienta de medición usado para determinar la masa específica, que es la densidad, de líquidos y sólidos. Vamos a explicar un poquito cómo está formado físicamente este instrumento y lo vamos a ir observando en la figura, ¿verdad? Dice, se basa generalmente en una barra vertical montada rígidamente sobre un tripoide, vemos el tripoide, y un anteojo horizontal con pequeñas llantas para poder deslizarse fácilmente a lo largo de la barra por medio de una cremallera y un piñón. Los materiales para poder emplear un catetómetro son platino, oro y wolfram. Ya vemos ya que es un instrumento que es costoso. Cabe mencionar que los diseños de dichos instrumentos vienen equipados con un transmisor semiconductor que funciona como una resistencia.